Presumiendo México. Presumiendo México. Transmitiendo desde José Vasconcelos 184, Colonia Condesa. México DF. México DF. Siempre presumiendo México. Presumiendo México. Derechos reservados 2018. Consecuencias. Con JJ Miró. El qué, cómo, cuándo, dónde y por qué de los sucesos nacionales. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gusto en saludarlos en una emisión más de Consecuencias, en su versión ampliada, Neo Consecuencias. El día de hoy tenemos el gusto, y está ya aquí con nosotros, un buen amigo, un colega de los medios, y con una larga experiencia en la mercadotecnia y en otros menesteres que ya nos platicará. Con nosotros Eduardo Peniche Gómez, director comercial de Dish, aparte de presidente de la Junta Directiva del Consejo de Investigación de Medios. ¿Cómo estás? Muchas gracias, qué bonita presentación, caramba. Pues feliz de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, que generemos una consecuencia positiva después de esta entrevista, caray. Yo creo que sí, que yo siento que tenemos mucho de dónde cortar. Y como todos los jueves y los martes, Francisco Rojas, de la revista Neo, director general. Francisco. Muchas gracias, JJ. Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a tener un programa muy entretenido. Es algo que veníamos platicando con respecto a todo lo que son los medios. Y la idea es poder darles un poquito una vista de cuáles son los diferentes medios, cómo se hacen, por qué tiene un objetivo cada medio, y por eso está Eduardo aquí para que nos platique sobre la tele o la televisión de paga. Fíjate que eso nos lleva a una pregunta así como que de bote pronto, claro. Eduardo. Yo creo que si hay actualmente un mercado competido, es el de la televisión. Sin duda. Hay una competencia increíble. El concepto que durante mucho tiempo se mantuvo, nada más televisión al aire y cable. Sí, pero ahora hay televisión al aire, cable restringida, con antena, sin antena. Tienes tu menú ahora que puedes tener la televisión que quieras a la hora que quieras. Este mercado, y con la experiencia que tú tienes, ¿cómo sientes que en el mercado se puede posicionar una televisión como la de Dish, que es restringida porque requieres de un elemento antes de que llegue a tu aparato televisor? Claro. Mira, lo más interesante de todo es que ahora el que dicta las tendencias del mercado es el consumidor. Y ese es un cambio radical en las tendencias de cualquier medio. Olvídense de la televisión, cualquier medio al que estemos expuestos, en realidad tiene y obedece a una necesidad y una interacción de un consumidor que hoy cada día más es profesional, tiene conocimiento y en realidad dicta lo que le gusta hacer en el momento en que le gusta hacer y cómo lo quiere hacer. Entonces, los medios nos tenemos que adaptar a esas tendencias. Entonces, para mí, todo tiene que ver con la data. Hablábamos del Big Data, hoy hablamos del Right Data y bueno, no es más que en realidad entender cuáles son estas tendencias, estos micro-targets. Yo en una entrevista justo con Francisco decía que para mí los targets tradicionales han muerto, ¿no? Y lo pongo tan fuerte así como, ¿no? Ya murieron los targets, ¿no? Ya hablar de hombres, mujeres, 25, 45 no nos dice nada. En realidad ya hay tribus y hay pequeñas grupos
que tienen hábitos y costumbres distintos entre sí. Entonces, cuando tú entiendes eso, entiendes que tienes que modificar tu oferta de acuerdo a estos micro targets y estar en el momento con el contenido que ellos están buscando. Entonces, lo mismo sucede con la radio, ¿no? ¿Cuántas veces decíamos, no, la radio ya va a morir, ya va a dejar de existir, ahora ya, y yo considero que la radio está más fuerte que nunca? Lo mismo sucede con la televisión, si sabemos en realidad y entendemos que hay que evolucionar, ¿no? Tú hablabas ahorita del OTT, al final del día todas estas plataformas, en donde puedes ver el contenido al momento en que lo quieres ver. Tiene así como los contenidos que al final del día asemejan lo mismo en radio o en música, tienen esta complejidad que tienes que tener tú una cierta capacidad de búsqueda y de generar un playlist. Entonces de repente el playlist que tú generaste ya te aburre y entonces regresas a la radio. Lo mismo sucede con la tele. Siempre va a haber noticias que son vivas y que necesitas ver en el momento, y siempre va a haber contenido que te va a ofertar que no lo vas a tener en el radar de búsqueda en cualquier otro medio, y que si lo tienes al alcance y trae un análisis y un estudio, entonces ahí es cuando la televisión se vuelve relevante. Mal por las televisiones que no están haciendo research, que no están pensando en el consumidor y que simplemente siguen haciendo las cosas como siempre lo han hecho. Oye, a ver, ahí ya me quedó una duda. Es decir, ustedes están metiendo data analítica para hacer la programación. Sin duda. ¿Y cómo le haces eso? Digo, salen a la calle, oye, ¿qué quieren ver? Mira, la ventaja del Pay TV o de la televisión de paga es que tú tienes un mundo de suscriptores con los que tienes contacto. Ok. Entonces yo tengo contactos continuamente con ellos en los servicios, en el call center. Recibimos 24,000 llamadas diarias, para que se den un poco la idea del nivel de contacto que tenemos con nuestros suscriptores. Instalamos 120,000 equipos al mes. En fin, todos estos puntos de contacto son grandes oportunidades para un levantamiento de data. Tenemos además un panel de 4,000 hogares al cual estamos accediendo continuamente, que hoy nos reportan cuáles son los hábitos de exposición a la pantalla, pero que además nos aventuramos a acercarnos para preguntarles mucho más allá. Entonces, toda esa información se vuelve muy relevante para saber qué programación darles, en qué momento y de qué tipo. Wow. Fíjate que sonaba fácil, pero como que hay ese gran secreto. Tú dijiste hace un momento algo que me llamó la atención, que creo que es lo que a veces no percibimos. Si bien estás haciendo todo un estudio, conoces a la gente, tienes forma de tener contacto con ellos, el call center, que las quejas mismas se convierten de repente así como que una retroalimentación básica. Pero cuando tú dices, bueno, tú tienes tu lista de lo que quieres ver, y resulta que de momento dices, hijo, ¿qué quiero ver? Claro. ¿No? Y es cuando le dejas al medio saber qué me ofrece. Simplemente hoy no quiero ver lo que tengo programado, sino qué hay. Claro. Y es ahí cuando entra ese punto, es ese punto fino que tú dices, tenemos que dejarlo abierto para aquel que en su momento ya se hartó de su tradición o de su costumbre, para ver en ese momento, eso es lo que quería ver. Correcto. ¿No? Le vas a dar ese programa, a lo mejor musical, a lo mejor una comedia, a lo mejor todo un drama o algo de acción, es lo que quería oír. Pero eso se requiere mucho film. Antes que se me vaya, porque hay un término que nunca lo había visto, ¿qué es esto del endomarketing? Claro. Fíjate que y es interesantísimo. Yo lo defino muy fácil. En endomarketing es todo lo que quieras comunicar hacia afuera, lo tienes que comunicar hacia adentro. Primero. Y de repente en las instituciones, en las organizaciones nos olvidamos de eso, ¿no? Entonces, imagínate que Coca-Cola, que nos proyecta felicidad, integración, familia, con los empleados fuera totalmente lo opuesto. Pues entonces, pues obviamente no hace sentido y la empresa no sería lo que hoy es. En las empresas tenemos que ser eso, tenemos que ser muy conscientes de lo que estamos comunicando hacia afuera para proyectarlo también hacia adentro, y eso es el endomarketing. En realidad es, si yo soy una empresa que ofrece entretenimiento, ¿no? Y me encanta justo de repente cuestionarnos, oye, ¿tú qué vendes, no? ¿Qué vende Dish?
Y entonces, pues ahí es cuando empiezan estos cuestionamientos. ¿Soy un sistema de TV de paga? No, en realidad yo lo que vendo es integración familiar, entretenimiento, contenidos que hagan vibrar sentimientos. Eso mismo tengo que estar comunicando hacia adentro de mi empresa. Entonces, si yo tengo un plan de relaciones públicas hacia afuera en donde voy a proyectar esto, tengo que hacer lo mismo hacia adentro. Y entonces de esa manera comulgas con este concepto y entonces lo sacas adelante. Hay una empresa, y si se vale aquí comentar, se llama Deco. Y es una empresa justo de contact center y tal. Y a ellos fue a los primeros que les aprendí este concepto y me encantó. Una empresa totalmente enfocada en ser una empresa dada a sus empleados, a cómo se sienten, a tratarlos bien, para que eso mismo lo puedan proyectar hacia afuera y ellos vayan en línea con lo que están proyectando a nivel comercial, ¿no? Entonces, de repente muchas veces los vendedores pues salimos y decimos cosas, lo importante es que estemos con un sustento de lo que estamos ofreciendo, tenga sentido y tenga soporte con todo. Eso es endomarketing. Gente que bueno, es una forma de nombrarlo, ¿no? Pero yo creo que es esa mística que a veces se pierde en las empresas. ¿Cuál es el objetivo? Y el objetivo que tiene la cabeza de la empresa es el mismo que deben tener todos los trabajadores, porque es lo que van a proyectar. Correcto. Sí, y ese punto a veces como que se diluye. Correcto. Y hay incongruencias. Cuando ves una empresa, ahí lo pongo como ejemplo nada más, pero creo que refleja muy bien lo que es un equipo de fútbol que está afincado en una empresa que tiene mucho tiempo, que está en crisis. El equipo lo único que refleja es el problema que hay adentro de la empresa. Correcto. Sí, como aquí tienes el propósito, no es jugar fútbol, pero sí es proyectar. Correcto. O sea, ¿qué estamos vendiendo? ¿Tiempo? ¿Simplemente programas de televisión? Aire, claro. ¿O qué queremos? ¿Que la gente esté reunida? Exacto. Que compartan. Y creo, perdón. No. Como que muy No. La verdad iba a preguntarle a Eduardo o Lalo, ¿cómo prefieres? Eduardo, está perfecto. Eduardo. Peniche. Que con estos cambios de la tecnología, ustedes han sacado aplicaciones. Correcto. Para poder satisfacer las necesidades de los nuevos consumidores. Estas tecnologías, platícanos un poquito de qué se trata, porque no las conozco bien. Correcto. Entonces, yo descargo una aplicación, ¿puedo ver todo lo que ustedes tienen a través de la aplicación o te suscribes a algunos? ¿Cómo está ese sistema que ustedes manejan? Mira, justo va de la mano con este comentario justo que hacíamos del endomarketing y de nuevo regreso al tema de la data, y yo soy un fiel creyente en que si no analizas lo que está a tu alrededor, en el entorno, lo que sucede, no avanzas, ¿no? Y por eso los grandes éxitos de un Instagram versus un Kodak, de un Netflix versus un Blockbuster, y bueno, tantos y tantos ejemplos. Al final del día vamos a poner a Dish contra... No lo voy a decir, pero bueno, justo cómo le hago más fácil la vida a mis clientes, que son los anunciantes directos o las agencias, que son nuestros partners, nuestros socios de negocio, y justo pues ¿cuál sería el mundo ideal? Aperturarles nuestro inventario, que puedan al final del día poner un target y que el mismo sistema les ofrezca cuál es la mejor ventana, los mejores espacios que vayan encaminados a ese nicho de mercado, que tú puedas disponer y seleccionar de todo ese inventario lo que más te parezca, el que tenga devengado un monto de inversión, y que al final del día simplemente des un clic y la campaña salga al aire. ¿No? Ese es el mundo ideal. Bueno, pues eso ya lo estamos resolviendo y hablamos de esas aplicaciones. Scap TV, compra automatizada programática en televisión. Somos pioneros en ese concepto, pero no obedece más y no es venir aquí a decir qué hacemos bien o qué no hacemos mal. Es simplemente con la humildad posible decir, tener las antenas bien paradas y decir ¿qué necesita hoy el mercado? ¿Qué nos hace diferentes? Con la salvedad que lo que hoy me hace diferente, mañana va a ser obsoleto. Y esa es la magia de este mercado, ¿no? Me encantó ahora la May, que hablaba de la nueva regla May y nos decía, es que es un mundo vivo, ¿no? Se modifica y se muta todos los días. Entonces tienes que estar ahí. Fíjate que vamos a tener que hacer la pausa,
pero es importantísimo. Tienes que mutar. Correcto. Y tienes que estar tan alerta como saber en qué momento moverte. Correcto. Si no te mueves, te quedas enquilosado. Bueno, vamos a hacer la pausa. Regresamos en 2 minutos. Teléfonos en cabina 55 53 4620, 55 53 6620 y 55 53 9620. Regresamos. Está usted en Consecuencias con JJ Miró. Está usted en Consecuencias con JJ Miró. Y ya se encargaron de recordarnos que estamos de regreso. Hablábamos, Eduardo, estábamos platicando, muy a gusto, por cierto, con Eduardo Peniche Gómez, director comercial de Dish. Gracias. Eduardo, hay que mutar. Sin duda. Y la mutación tiene que ser una mutación medida, pensada, Correcto. pero no rígida. Es decir, no tengo que mutar porque es conveniente mutar, sino debo mutar porque la exigencia, si mi target se llama el público, y ellos son los que van a marcar la tendencia, ¿cómo hacerlo? Sí, sin duda. Fíjate que algún día en una conferencia hablaban del punto de inflexión, ¿no? Entonces, donde la constante cambia de rumbo, ¿no? Y entonces yo decía, ok, qué interesante, pero para mí, en estos momentos, el punto de inflexión tiene que ser en cada momento. Esta entrevista de radio para mí tiene que ser un punto de inflexión, tomar los comentarios que al final del día me hagan moverme y decir qué puedo modificar, qué puedo cambiar, entrar en un tema de mejora continua. Cuando piensas en la cadena de valor y dices, ¿cómo le ofrezco valor a mis clientes? Entra una fórmula que me parece muy interesante, que es la característica de calidad. ¿Qué estás esperando tú recibir de ese servicio, de ese bien o de ese producto que entre el precio que estás pagando, ¿no? Pero cuando hablas de cómo puedo obtener clientes fieles, y me encanta la definición, es cuando le ofreces al cliente siempre algo más de lo que espera. Entonces, cuando tú te pones en ese mood y dices, tengo que ofrecerle algo más de lo que espera, entonces eso te lleva a retarte y justo a mutarte, a decir, siempre tengo que hacer distinto y tengo que ser innovador. Y entonces ahí entra el design thinking y tantos conceptos que están hoy en el mundo, que para mí es simplemente reinventarte. Y hay un término bien padre, y a nosotros que nos dedicamos a la comunicación, que justo ahora nos lleva a no pensar en esta comunicación masiva de la que estábamos acostumbrados hace 10 años, en donde alguien se subía a la punta del cerro, hablaba y decía, esto es lo que yo dicto, y todo el mundo caminábamos para allá, o por lo menos a los que le hacía sentido, que eran muchos. Hoy ya tenemos que entender que la comunicación tiene que ser diferenciada y segmentada, porque si no, no conecta y no genera este puente empático. Entonces, tienes que tú exactamente pensarte como comunicadores en cómo puedo estar realmente conectando con estas emociones. Y entonces también es pensar en el tipo de personas que tienes detrás de la audiencia, de la televisión, de la radio, de un producto en front to front. O sea, al final del día tienes que entender que cada segmento es distinto. Entonces tienes que hacer comunicación diferenciada. Y ahí es el gran reto que hoy tenemos nosotros los comunicadores para realmente tener resultados en las estrategias que hoy hacemos. Oye, Eduardo, y yo ya me confundí. Por favor, coménteme, señor. A ver, ¿quiénes son tus clientes? ¿Los anunciantes o también son los consumidores? Es interesantísima tu pregunta, porque yo te contestaría que mis clientes parten desde los suscriptores de Dish. Ajá. ¿Por qué? Porque si yo no genero una sinergia con mis clientes, que son también los anunciantes y que son las agencias, y yo provoco que generen campañas que sean atractivas para mi suscriptor, número 1, ellos no tienen resultados, porque sus KPIs van a ser ventas, van a ser posicionamiento. Entonces, si yo no les doy este conocimiento que tengo a mi suscriptor, para que ellos les hablen de la manera en donde puedan conectar y puedan generar realmente el vincular estos indicadores, estos objetivos que tienen, entonces se pierde. Entonces, yo necesito generar que mis clientes hagan un anuncio, un spot,
que en realidad sea relevante para mi audiencia, y por el otro lado yo tengo que darles a mis anunciantes el conocimiento de cómo hablarle a mi audiencia, en qué canal, en qué momento. Entonces ahí es en donde la fórmula se vuelve bien interesante, y esa es nuestra labor ahora como asesores, consultores de venta, ¿no? Ya cambia totalmente el concepto. Ya esta vieja escuela de vender por relaciones y ahí tengo unos espacios, ¿no? Entonces sí vendían este aire, ¿no? No, pero me queda este espacio en prime time, te lo voy a dar de brothers. Eso ya no funciona. Ahora ya traes toda una mecánica en donde tienes que sustentarlo con el número, el rating, la afinidad, la fidelidad, pero también en este tema emocional. Entonces ya se vuelve bien interesante la fórmula. Oye, y siguiendo con la misma pregunta, ¿cuántos suscriptores tienen hoy por hoy? Y la pregunta obligada que tenía que haber hecho antes, ¿cuánto tiempo lleva Dish en el mercado? Fíjate que somos el medio más nuevo, debo decirlo, y pues todavía nos queda un largo trecho de madurez. Venimos a revolucionar la industria de la TV de paga, debo decirlo con todas sus letras. Nosotros nacimos en el 2008, esas cuentas. En el 2008, a finales de año, solamente tuvimos operaciones en Puebla y en León, que fueron nuestros dos primeros estados de prueba. Para el 2009 solamente tuvimos operaciones en el resto de las plazas en donde Más TV, que era nuestro sistema anterior, tuvo presencia. Entonces todavía nos fuimos solamente con estas 12 plazas y logramos 1 millón de suscripciones en el primer año, cosa que fue súper relevante y la verdad digna de aplausos. Charlie Ergen, que es nuestro socio dueño de Dish en Estados Unidos, en la primera visita que tuvo cuando inauguramos Dish, dice, bueno, voy a venir yo cuando logren el 1 millón de suscripciones. Yo creo que se imaginó que íbamos a tardar mucho, ¿no? Y entonces ya regresa porque pues el que venga él es con todo su séquito en su avión privado y es todo el rollo. Y lo primero que dijo, nosotros logramos 700,000 suscripciones en el mercado de Estados Unidos, que es totalmente diferente a nivel dimensión que el de México, en el primer año. Entonces, bien interesante. Hoy seguimos instalando alrededor de 110,000 equipos al mes. Sigue siendo una tendencia bien interesante. Como saben, ha habido varios quiebres interesantes, el pagón analógico, el Most Carry, el Most Offer. Ahora ya empieza también la gente a entender que con una Smart TV puedes recibir la señal abierta. Todos estos cambios han sido muy interesantes. La penetración de la TV de paga el año pasado por el Establishment Survey de Nielsen llegó al 56%. Hoy se contracturó y llegamos al 52 en este 2018, y fue justo por este tema del enorme crecimiento que tuvo la TV de paga por el apagón analógico, pero obviamente pues también llega el momento en donde se empieza a simbrar. Entonces, tenemos una oportunidad todos los sistemas de paga, la verdad, ojalá siga el mismo compromiso de ofertar cosas atractivas, no solamente pensadas en tener una propuesta mercadológicamente hablando correcta, sino realmente una propuesta que resuelva las necesidades del entretenimiento en el hogar, que es muy distinto, ¿no? Hoy llegan muchas compañías a ofrecerte varios servicios, pero los 3 servicios o los 4 servicios son deficientes. Entonces, ¿de qué te sirve? Pues tienes una cancelación al instante. Mejor ofrece un servicio que esté bien sustentado, que fue nuestra propuesta. Dish salió con pocos canales, pero los mejores, los más vistos, a un precio que nadie tenía en el mercado. Y esa fue realmente la fórmula. Es justo les hablaba de esta cadena de valores. Ofrecimos los mejores canales, le enseñamos a los suscriptores de Dish un mundo que quizás no conocían, acercamos a los miles de hogares que solo tenían abierta canales como Disney Channel, como Discovery. Entonces cambias, generas cultura. Ese es realmente un objetivo de empresa, el pensar en los para qué, no simplemente en vender por vender y en tener un revenue, ¿no? Pues mira, vamos a tener lamentablemente que hacer la pausa, pero también agradecerte que nos hayas acompañado el día de hoy, porque tenemos otros invitados y nos dejas
bien picados. Creo que hay mucha materia, creo que ¿Te hay... podemos volver a invitar? Me encantaría, y más con el del corte. Coster. Feliz. Y bueno, de veras te agradecemos mucho, Eduardo Peniche Gómez, director comercial de Dish y presidente de la Junta Directiva del Consejo de Investigación de Medios, que pronto quizás también hablemos porque está muy relacionado. Hay muchos puntos, nos dejaste inquietudes, creo que el público también se queda, que entiendan, que están entendiendo que cualquier sistema no es simplemente ya lo puse. Exacto. Es cómo estoy, ya entré, cómo me posiciono y que estoy pensando en ti, que no estoy simplemente poniendo ahí, pues tengo esto, si te guste, si no, pues vete para la competencia, Correcto. sino que hay un propósito. Sin duda. Y la próxima vez que nos acompañes, Con pues, mucho tenemos gusto, mucho, vamos a gracias. hacer, Y el CIM apuntarlo. cumple 20 años. También estamos muy contentos, así como la revista Neo, que acaba de cumplir 20 años, felices. O sea, en realidad, mucho por hacer. Gracias a todos por escucharme, por escucharnos. Gracias por la invitación, de verdad lo agradezco mucho. Y gracias a todo el staff por esa interacción tan melódica. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Y bueno, hacemos la pausa y regresamos en 2 minutos. Está usted en Consecuencias con JJ Miró. Está usted en Consecuencias con JJ Miró. Bueno, pues ahora está con nosotros, que estaba desde hace rato, nada más que para que podamos platicar cada quien en su medio. Aristóteles Olvera. Aristóteles, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Aristóteles es director de ADOPS. Exacto, ADOPS en Y- TV Azteca. En TV Azteca. Y esto es muy importante porque dice, bueno, ¿qué tiene que ver y qué es esto de ADOPS? Sí, como que siento que en el universo de la mercadotecnia y de lo que hemos hablado y el conocimiento de mercados y demás, cuando ves una dirección así, la gente dice, ¿y eso de qué se trata? ¿Cómo definirías esta dirección? Mira, los medios han evolucionado con el tiempo y ya no es novedad al día de hoy que los medios digitales realmente son relevantes. Y realmente lo que hacemos en ADOPS es toda la implementación y marketing digital para TV Azteca en sus diferentes plataformas, ¿no? ¿De qué nos encargamos? Literalmente de poner toda la publicidad que sale para todos los anunciantes en diferentes plataformas, YouTube, Facebook, Twitter, sitios de TV Azteca, aplicaciones. Entonces, cualquier anuncio que ustedes vean dentro de TV Azteca, hay un área encargada y esa la llevamos nosotros. Esta área, Aristóteles, tiene que ver también con el área que... a ver, ¿cómo lo pregunto para que me entienda yo mismo? Venga. ¿Tiene algo que ver, toda esta parte digital, tiene algo que ver con la tele? ¿O solamente son los canales que se pasan a través de Internet? No, realmente tenemos una relación directa con televisión. Todo el contenido que tiene TV Azteca en Internet, la mayoría tiene que ver de lo que existe en tele. Pero sí hay mucho contenido que se genera exclusivamente para digital. La realidad es que estaríamos en un 70-30 del contenido que genera TV Azteca en la parte digital y el otro 70 viene de tele. Entonces ha evolucionado, ¿no? Hemos crecido, hacemos muchas cosas en medios digitales, generamos producciones incluso solo para digital. Me voy a aventar un pequeño comercial. Adelante. Pero un gran programa que tenemos es La Isla y nos aventuramos a hacer contenido específico para digital que no salía en televisión. Pero hacíamos una integración directa con tele. En tele decíamos, hasta aquí acaba tu aventura. Si quieres ver más de X participante, velo en Internet, ¿no? Entonces realmente eso ha evolucionado. Creo que lo logramos hacer bien. Tuvimos muy buenas métricas, tenemos muy buena interacción, tuvimos muy buena respuesta de la gente con respecto a este tipo de cosas que estamos haciendo. Ya, te lo pregunto porque yo suelo ver, cuando veo tele, que no es muy seguido, pero justamente el programa que hablaste, mis hijos lo seguían. ¿Y de qué manera ustedes conectan digámoslo así, el off
o la televisión abierta con el digital que están dentro de Internet? ¿Qué relación, cómo lo conectan, pues, ¿no? Para poder consumir ese porcentaje de contenido exclusivo. Bueno, uno es, como lo platiqué hace rato, realmente que haya un llamado a la acción en la televisión que se invite a consumir. La otra, muy sencilla, es poniendo menciones o plecas en tele para que la gente interactúe en medios sociales, ¿no? Uh-huh. La otra es curamos contenido específicamente de los programas para medios digitales. En tele podemos tener programas de 2 horas, pero la gente no aguanta viendo un contenido de 2 horas en televisión. Entonces curamos todo ese contenido y lo subimos en diferentes plataformas. Ejemplo, también los partidos de fútbol. Bueno, es un partido de 2 horas, hacemos algo que le llamamos live clipping. ¿Qué es esto? Básicamente es que cortamos los momentos más importantes del partido, lo subimos 30 segundos después de que sucede y ya está en medios digitales. Todo eso es contenido para digital. No necesariamente ir a grabar contenido por separado. Todo eso para nosotros es un contenido digital y pues generamos mayor audiencia. Sí, claro, lo que hace es una simbiosis, ¿no? Natural entre está sucediendo el evento, sacas los hitos que vale la pena destacar y lo vas a ver, pero ya en lo digital. Exactamente. Y entonces de alguna manera tú haces tu partido, tú haces tu evento a partir de hitos que son quizá los más relevantes. Exacto. Ahora sí que es un valor añadido a lo que era una simple transmisión y se convierte en todo un atractivo. Sí. ¿No? Es un poco el sentido de todo esto. Exacto. Ahora, tú nos mencionabas al principio que tú tenías que ver con todo lo que es la publicidad o no. Sí. ¿Cómo? Pregunta obligada mía, ¿no? Digo, ¿esto es parte de la transición de la televisión abierta a la nueva era tecnológica? Sí, aquí voy a poner un concepto en la mesa. Para nosotros televisión Uh-huh. es el dispositivo, no el contenido. Entonces, cuando de repente la gente dice, es que la televisión está muriendo, no. Lo que pasa es que ahora ves contenido en otros dispositivos. Ahora lo ves en un teléfono, ahora lo ves en una tablet, ahora lo ves en un Smart TV, ahora lo ves en una computadora. Pero entendamos que el concepto de tele es el dispositivo y TV Azteca es una generadora de contenidos. Ahora, esos Ahí me saludas a Fidela. de tu parte. Ahora, esos contenidos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tratar de que lleguen a mucho más personas, como pues a través de medios digitales, ¿no? Entonces, esta transición pues tiene que ver con este concepto de que tele seguimos haciendo contenidos para un dispositivo que se llama televisión, pero tenemos que adaptar esos contenidos a los medios digitales. Ahora, me queda clarísimo lo que me acabas de decir, pero ¿qué porcentaje en México te ve tanto en tele como, es decir, a través de antena o a través de internet? Ahorita no traigo el dato exacto. Entendamos que la penetración de la tele es del 98% en México y la penetración de internet es cerca del 60%, ¿no? De ese 60%, bueno, tenemos ahí una participación importante, porque ¿qué es lo que hicimos en TV Azteca? Hacer que nuestro contenido esté en muchas plataformas. No solamente es ven a mi sitio a consumirlo, sino que ahora yo te lo pongo en Facebook, donde estás viendo, te lo pongo en YouTube, donde estás navegando, te lo pongo en Twitter, donde estás revisando qué pasa. Entonces eso nos ha dado un mayor alcance de lo que podríamos tener si solamente le pidiéramos a la gente que viniera a nuestro sitio. A ver si estoy entendiendo. ¿Yo puedo ver TV Azteca en YouTube? ¿Tú puedes ver TV Azteca en YouTube? Sí. ¿O contenido de TV Azteca en Facebook? Así es. Y Entonces, es el mismo que ustedes generaron que yo no pude porque estaba en el coche, porque me fui al baño, por cualquier cosa. esa es otra gran ventaja, que tú lo puedes consumir on demand, que también es parte del día a día, ¿no? Actualmente realmente tú no llegas a sentarte como hace 15 años a esperar tu programa de tele. Ahora quieres ver algo, simplemente lo buscas, lo encuentras y lo consumes. Entonces, todo ese tipo de contenido lo encuentras en diferentes plataformas con nosotros. Todo el contenido de TV Azteca está disponible en donde tú lo quieras ver. Aristóteles Olvera, y creo que, híjole, va a quedar muchísimos temas por agotar, pero se me ocurre, a lo mejor es una analogía demasiado simple, pero quizá para entenderlo, un poco lo que hicieron fue desdoblar
lo que hace el medio, lo que estábamos acostumbrados, que la programación pasaba por unas cámaras y esas pasaban por un aparato que llamamos televisión. Exacto. Y se desdobla con un código para que lo puedas consumir en tu smartphone, en tu tablet, pero finalmente son los contenidos los mismos que estás viendo con las ventajas que tiene cada dispositivo. Sí, en algunos casos son los mismos contenidos, en otros casos son contenidos exclusivos para ese medio. Ok. Entonces vamos adaptando, depende de la producción, el contenido para diferentes medios. Ya depende de muchas situaciones, estrategia del propio canal, estrategia del propio contenido, qué es lo que tenemos que hacer para impactar a diferentes usuarios. Pues se suena súper bien. Pues Y, bueno, una última pregunta. ¿Cómo ves tú el futuro de TV Azteca? De TV Azteca, yo creo que... ¿Ya no se va a llamar TV Azteca? No, yo no creo que de TV Azteca, yo creo que, otra vez, de los contenidos. Yo creo que lo único que se va a ver en vivo son dos cosas. Los partidos de fútbol y las noticias. Exactamente, deportes y noticias es lo único que vamos a consumir en tiempo real. Todo lo demás será on demand, cuando lo quieras consumir. Y creo que hacia allá vamos. El que se logra adaptar primero y más rápido, creo que es el que puede tener una mayor oportunidad de ofrecer mejores cosas, ¿no?, a todos los consumidores. Pues nuevamente el secreto se llama contenido. Pues te agradecemos mucho, Aristóteles, que nos hayas acompañado. No, muchas gracias. Un por la poco invitación. breve, pero espero que pronto tengamos oportunidad de platicar ampliamente. Nos vamos a preparar mejor. Sí, te dejamos una invitación abierta. Muchas Porque gracias. me parece muy interesante que la gente conozca cuáles son las alternativas para poder ver su programa o su contenido favorito. Sí, vimos ya dos instancias muy importantes. No vimos la televisión restringida, la televisión que requiere un dispositivo previo para que lo puedas ver, que en este caso son unos pequeños platitos, que es Dish, y la televisión abierta, pero que ahora traducida y ahora ya también con las grandes posibilidades, además tienen televisión digital, ¿no? Es una oferta muy grande la que tiene TV Azteca, y ahora vemos que en esta área de la dirección de AdOps, Así es. pues se digitaliza el concepto, se va a otros públicos, a otras audiencias, y además tiene que ver con la publicidad. Pues espero que próximamente nos acompañes. Cuando quieran, aquí estoy. Con traeremos todo un cuestionario especial para poderlo hacer, No te preocupes, Aristóteles. platicamos todo lo que Y quieran. fíjate, vamos a hacer también contenido especial buenísimo. para digital. Muy bien. Así es. Muy bien, vamos bien. Perfecto, muchas gracias, No, muchas Aristóteles. gracias. Buenas Muchas noches a gracias, todos. Aristóteles. Y hacemos la pausa, regresamos en 2 minutos. Está usted en Consecuencias con JJ Miró. Está usted en Consecuencias con JJ Miró. Bien, ya estamos de regreso, y no por la emoción con Eduardo y ahora con Aristóteles y ahora tenemos a Ricardo Cuellar. Ya no le dijimos que recuerden que el programa lo pueden sintonizar muy bien, con gran nitidez, y se puede dar el tiempo que usted quiera, vía internet, es radio620.com, y exactamente como lo está viendo directamente por la radio, lo puede escuchar por internet. Y recuerde que los martes a las 5 de la tarde por televisión en Presumiendo México. Ricardo Cuellar, Metrics Lab. Sí, señor, buenas tardes. Muchas Buenas gracias. noches. Buenas noches ya. Sí, bueno, para ti está bien. ¿Qué es Metrics Lab? Bueno, Metrics Lab es una agencia de investigación. Es una agencia muy tecnológica. Estamos muy focalizados en todo lo que es la medición de la eficacia publicitaria, especialmente en digital. Somos una agencia de investigación que nació digital, es muy joven, apenas tiene 15 años. Es un chamaco. Es un chamaco, sí, señor. Y todavía estamos en pleno crecimiento. Voy a hacer un poquito de publicidad. Adelante, por favor. Ahora mismo estamos entre las 10 primeras agencias a nivel global. Wow. Oye, a ver, hemos estado platicando de audiencias de tele, de nuevas metodologías de dispersión de contenido, y por lo que yo entiendo, ustedes hacen un traslado o
¿cómo lo explico más fácil? Le sacan la temperatura, digámoslo así, de medición a los programas, on, offline, dentro de internet, fuera de internet, hacen un cross de metrics a través, de ahí viene el nombre, me quiero imaginar, una cruza de información de lo de afuera con lo de adentro. ¿Es correcto? A ver, explícanos esto. Pues más o menos sí, es correcto. Yo creo que ahora mismo todos los que operamos en el entorno de la medición de audiencias y en la medición de la eficacia, estamos ante el reto probablemente más importante de la historia de la medición de medios. Hace 20 años ninguno teníamos este problema. Los ratings de televisión eran los que eran y un anuncio tenía tantos GRPs. Los ratings de radio eran los que eran y los GRPs de las revistas pues eran los que eran. Pero hoy no nos conformamos con eso, es decir, los señores que nos pagan el sueldo, que en ningún caso son mis jefes, sino los anunciantes, que son los que están manteniéndonos a todos, pues quieren saber exactamente qué es lo que está ocurriendo con su inversión en publicidad. Y esto nos obliga a reinventar la rueda. Es decir, ya no vale que digamos, bueno, pues he tenido una campaña con 1.200 GRPs en televisión, con esta distribución semanal y con esta curva de contactos. No, porque me van a decir, bueno, y lo que antes era un 7% que iba digital, pues no importaba demasiado, pero cuando ahora ya hablamos de que en muchos casos muchas campañas tienen una mayor inversión en digital que en medios tradicionales, pues ya no es qué me está dando de más, sino no, ahora a lo mejor lo que tengo que pensar es qué me está dando en más televisión y cómo meter todo eso en una misma bolsa, en un mismo Excel y entender qué reach extendido, qué alcance extendido, qué frecuencia extendida me está proporcionando esa utilización de un mix de medios que hasta ahora era estanco, eran medios absolutamente estancos y con mediciones estancas. Pues ese es nuestro gran reto. Y ahí es donde estamos, sí. A ver, perdón que te interrumpa. Lo que me estás... Si un medio tiene distintos canales, vamos a hablar específicamente de Revista Neo. Sí. Revista Neo es impreso, sí, tiene su digital. Ahora compartimos aquí un programa de radio y también es transmitido a través de la tele o de televisión. Tú estás sacando mediciones de todos lados y dices, ¿el valor es tanto? Sí. La idea es poder decirte, todos tus medios han tenido un alcance entre tu público objetivo de 70%. Televisión te ha dado 15 puntos. Radio, como estamos en la radio, nos ha dado 40 puntos. Internet te va a dar 22 puntos. Y la revista te va a dar el resto. Pero lo importante es ver cómo esas combinaciones de medios están funcionando. Es decir, si yo estoy expuesto a tu programa solo en televisión, el nivel de impacto es 1. Si además he escuchado el programa en la radio, el nivel de la cuña publicitaria ya no es 1, ya son 2. Y si además me he descargado el podcast en internet, pues ya he tenido 3 contactos con tu campaña. Yo soy uno solo. Entonces, el alcance realmente de esa campaña en mí es 1, soy yo. Pero he estado impactado por 3 medios. Y eso es lo que tenemos que medir. Ese es el gran reto al que nos enfrentamos. Pues fíjate que Ricardo Cuellar de Metrics Lab, nos vas a tener que regalar una sesión completa, más amplia, porque hay mucho de qué hablar y es muy interesante lo que nos planteas y creo que vamos a tener que hacer la pausa, pues se acaba el programa. Bueno, el día de hoy, pues, pero nos dejas con mucha sustancia. Nos gustaría que nos acompañaras próximamente y que habláramos en extenso de lo que es Metrics Lab y que por lo que vemos pues combinas en este análisis de mercado. ¿Y el cómo lo haces, el por qué lo haces, quién te lo pide? O sea, tenemos muchas preguntas que tenemos que satisfacernos con tus respuestas, con tu sapiencia. Pues encantado. Probablemente estemos hablando del tópico más importante hoy a nivel global sobre audiencia de medios.
Pues muchísimas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Francisco. Es Gracias usted, a los muy jóvenes amable. de la televisión. Muchas gracias en los controles a Javier Llanos. A usted por su atención. Muchas gracias. Recuerde que tenemos una cita el próximo domingo, como todos los domingos, de 3 a 5 de la tarde en Mirando con Miró. Hasta entonces. Esto fue Consecuencias con JJ Miró. El qué, cómo, cuándo, dónde y por qué de los sucesos nacionales. Lo esperamos en la próxima emisión.